Este es el primero de una serie de videos dedicados al cálculo multivariables, pero desde la perspectiva de la calculadora HP50G. Mantenga en cuenta que el enfoque de estos videos no es enseñar cálculo multivariables, sino cómo manejarlo en la calculadora. Se espera que esa teoría ya usted la domine, la cual si necesita ayuda, pues se cubre en otros videos de cálculo multivariables. En este caso vamos a hablar específicamente de vectores. Ahora, mantenga en cuenta también que el propósito del video no es cubrir absolutamente todo lo que la calculadora puede hacer relacionado a vectores, sino más bien cubrir las partes más esenciales, las más fundamentales. Y si algo no está cubierto aquí, pues de seguro usted lo va a encontrar en el manual de operación de la calculadora, pero ya con esta base se le hará mucho más fácil de seguir. Aunque la calculadora puede manejar vectores de una dimensión en adelante, en términos prácticos trabajaremos con vectores de dos dimensiones en adelante. En la mayoría de los casos vamos a ver vectores de dos y tres dimensiones. En la calculadora, un vector se puede especificar poniéndolo entre corchetes y separando cada uno de los elementos por coma. Note que en este caso la calculadora está en modo algebraico. Un poco más adelante vamos a ver cómo se hace en modo RPN. Así que lo primero es especificar los corchetes. Para ello aprieto la tecla que apunta a la izquierda y el signo de por. Eso me abre los corchetes y entonces voy dando cada uno de los elementos separados por comas. En este caso se trata del vector 3, 4, 6. 3 en X, 4 en Y, 6 en Z. Para entrar el vector tengo que presionar la tecla Enter y ya entonces el vector se encuentra en la memoria de la calculadora. Ahora yo puedo usar ese vector para cualquier operación, por ejemplo, lo puedo multiplicar por un escalar, digamos que lo quiero multiplicar por 3. También lo puedo dividir, digamos que lo quiero dividir por 3 y naturalmente el resultado sería el vector original. Hay que tener presente que un vector no solamente tiene que estar compuesto de números, también podría contener expresiones, como por ejemplo, yo podría tener un vector que esté compuesto de números y variables como 3, x cuadrado y digamos 5. Eso es igualmente aceptable. Algo que va a notar es que cuando usted presiona Enter, las comillas se eliminan y se deja un espacio en blanco entre cada uno de los elementos. Eso es perfectamente normal, así es como se supone que funcione. No olvide que esta técnica de usar vectores fue la que empleamos cuando estábamos resolviendo sistemas de ecuaciones de dos y tres variables y tres ecuaciones. Así que ese es un ejemplo práctico de cómo un vector no necesariamente solo tiene que incluir números, sino que puede incluir también variables y expresiones. Otra manera de entrar un vector es lo que se conoce como el editor de matrices. Para ello presiono la tecla blanca que apunta a la izquierda y esta tecla para accesar el escritor de matrices. Y lo que me va a presentar es una especie de pantalla similar a una hoja de cómputos. Antes de empezar me voy a asegurar de dos cosas. Me tengo que asegurar de que esté marcado el- la opción que dice vector y esto es para que la calculadora entienda que voy a trabajar con un vector y no con una matriz. Y lo segundo que me debo asegurar es que esté marcada la opción Go. Y esto lo que hace es que cada vez que yo entre un número y presione Enter, mueve el cursor una columna hacia la derecha. ¿Ok? Para usted saber si una opción está marcada, solo tiene que fijarse en la esquina, este cuadrito blanco es lo que me indica que ya está marcada. Así que voy a entrar el vector 346. Estoy en la celda 11, presiono el número, note que aparece en la línea de edición y cuando presiono Enter se asigna a la celda correspondiente. De esa misma manera, entro los próximos dos y para terminar voy a presionar Enter una segunda vez. Cuando hago eso, me coloca el vector directamente en la pantalla principal como si lo hubiera entrado de la manera que ya vimos anteriormente.
Una vez aquí, pues yo puedo manejar el vector como manejé el vector anterior, por ejemplo, lo puedo multiplicar por un escalar, lo puedo dividir por otro escalar y así por el estilo. Aunque estoy trabajando en modo algebraico, en el modo RPN la forma de entrar el vector es básicamente la misma. Por ejemplo, si me voy al modo RPN y quiero entrar el vector 346, hago lo mismo, presiono la tecla que apunta a la izquierda, abro los corchetes, 3,4,6. En el caso RPN, en vez de la coma, pude también sencillamente haber dejado un espacio y era lo mismo. Presiono Enter y ahí está el vector. Ahora, en el modo RPN hay una diferencia cuando estoy trabajando con expresiones. Por ejemplo, si yo fuera a entrar la expresión 3x cuadrado 6, presiono 3, x cuadrado. En realidad no hizo lo que yo quería que hiciera. Así que cuando estoy trabajando con expresiones en modo RPN tengo que entrar la expresión entre comillas. Sería, abro corchetes, 3, las comillas, y entonces ahora la expresión x al cuadrado, y la próxima sería 6 y enter. Esa básicamente es la diferencia más notable entre los dos modos. Así que regresemos entonces al modo algebraico. Ambos métodos que hemos usado hasta ahora, tanto el de entrar el vector directamente en la pantalla como el de matrices, son aceptables, pero tienen una deficiencia, y la deficiencia es que tengo que tener el vector siempre en pantalla para poder manejarlo. Esa deficiencia se puede resolver asignando el vector a una variable. Una vez yo asigno el vector a una variable, pues lo voy a tener siempre disponible sencillamente invocando la variable. Y va a estar disponible hasta que yo decida borrar el contenido de esa variable. Para asignar el vector a una variable, primero creas el vector de cualquiera de las dos maneras que ya hemos visto en este video. Digamos que quiero asignar este vector a la variable A. Presiono la tecla Store y luego la variable donde lo quiero almacenar, en este caso A, y Enter. De ahí en adelante, la variable A va a estar asociada con ese vector hasta tanto yo la reescriba o la borre. Y yo puedo hacer todas las operaciones que desee con esa variable, como he hecho con los vectores anteriores. Por ejemplo, puedo multiplicarla por un escalar, digamos 3 por A, o dividirla por un escalar, digamos A entre 3. Podría también sumarla a otro vector, digamos que este vector lo almaceno en la variable B, y ahora tengo dos vectores, el B que es 9, 2, 6, 18 y el A que es 3, 4, 6. Si quiero sumarlo los dos, sumo las variables A más B y tengo el nuevo vector, o también las puedo restar. O sea, básicamente puedo hacer todas las operaciones que yo podría hacer con cualquier vector, con la ventaja de que además de tenerlas almacenadas permanentemente hasta que yo decida, yo puedo accesar elementos específicos del vector. Por ejemplo, si yo quisiera accesar el primer elemento del vector A, lo que hago es usar el método de índice, sería alfa A, paréntesis, y el índice 1 porque quiero accesar el primer valor. En este caso sería 3. De la misma manera, si quiero accesar el último, sería alfa A 3. Puedo usar eso también para hacer cómputos. Por ejemplo, digamos que yo quiero multiplicar alfa 3 por 5. Exactamente lo mismo. O sea que tener el vector almacenado en una variable me da una serie de ventajas que no tengo si lo hago de la otra manera.